En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de En la Caja. Hoy tenemos el placer de recibir a Daniel Barraco. Daniel Barraco, 58 años, fotógrafo, editor, mendocino. Daniel Barraco nació en Mendoza el 23 de enero de 1956. Comienza su actividad fotográfica en 1980, luego de cursar estudios que no concluye en la Academia Provincial de Bellas Artes de Mendoza. Viaja a París en junio de 1985 y entre febrero de 1986 y febrero de 1987 trabaja como copista blanco y negro en el Laboratorio Pictorial Service de París. Entre 1993 y 1994 trabaja regularmente como retratista para el diario Le Monde en el suplemento literario. Sus fotografías forman parte de diversas colecciones internacionales, particularmente la Biblioteca Nacional de Francia, cuyo acervo cuenta con más de 40 de sus obras. Ha realizado más de 20 exposiciones individuales en varios países como Francia, México, Brasil, Chile y Holanda. Asimismo, ha publicado varios libros con su obra fotográfica. Residió en Santiago de Chile entre 2004 y 2010. Actualmente trabaja y vive en Mendoza. Hoy se mete en la caja Daniel Barraco. Daniel Barraco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Natalia. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por venir a acompañarnos y prestarte esta charla que buscamos conocerte un poquito más. En numerosas ocasiones a lo largo de tu vida, te has cruzado con la fotografía, con el dibujo, con la poesía, con la escritura, con la edición de libros. ¿Quién es Daniel Barraco? No tengo la menor idea. Seguimos en la búsqueda. Bueno, es difícil hablar de sí mismo, quién soy. Un tipo que toda la vida ha estado ligado al mundo sensible, al mundo que comúnmente se llama artístico. Siempre he tenido eso como una cosa clara, que no me ha interesado otra cuestión que no fuese eso. Desde chico dibujaba, entonces la relación con el dibujo viene desde muy temprano. Después, hacia los 24 años me encontré con la fotografía y ahí estuve un cuarto de siglo, puedo decir ya que estaba un cuarto de siglo en algo, y haciendo fotografía. Y luego he vuelto al dibujo, que es de todas maneras una historia bastante recurrente en el mundo de la fotografía, más de lo que se cree. Hay muchos fotógrafos, incluso fotógrafos célebres, que han empezado en otra cosa y después, al cabo de mucho tiempo de estar en la fotografía, han vuelto a aquello, ¿no es cierto? El caso más paradigmático, el más famoso, es el del gran Henri Cartier-Bresson, un fotógrafo francés, que estudió dibujo y pintura de joven y de grande, a los 60 años, abandonó la fotografía, pero Cartier-Bresson, te estoy hablando como una especie de Van Gogh, de Picasso en el mundo de la fotografía, y volvió al dibujo. Eso, a mí me han atraído todas esas cosas y me ha parecido siempre, no es que me haya parecido, lo he sentido, que no debía atarme a ninguna de ellas de forma definitiva, que uno las va haciendo a medida que siente que quiere hacer esas cosas, que te llaman, que uno, en el caso de la fotografía, podría decir, esto lo digo con toda sobriedad, ¿no? Le ha dado la vuelta a la fotografía y ya no sabe, no tiene más que decir en ese terreno, y eso me fue alejando de la fotografía. Y también porque desde muy temprano, esto es curioso, yo he trabajado con la fotografía muy, muy intensamente, pero desde el comienzo siempre tuve mis reparos en relación a las posibilidades expresivas de la fotografía, que yo creo que son limitadas.
Ese tema particularmente lo vamos a ampliar porque nos interesa mucho escuchar tu visión sobre las cosas. Que no les va a gustar nada a los fotógrafos que diga eso. Vamos a decir algo inconveniente. Una herejía. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Tenés una familia? Sabemos un hombre felizmente casado. Yo tengo 2 hijas que es un lugar común decirlo, pero son la luz de mi vida y de cada día de mi vida. Una hija de 10 años que se llama Luisa, que está acá en el estudio, y otra hijita de 4 años que se llama Elena. Y estoy casado con una psicóloga brasilera que se llama Múnich Santana. Muy bien, muy feliz. Sí, nosotros estamos bien. Bien. Hacemos lo que queremos, ella trabaja en lo suyo, se ha adaptado, mi mujer es del nordeste brasilero, que es el lugar menos parecido a Mendoza, y se ha adaptado muy bien acá. En eso los brasileros tienen un talento extraordinario, y como en muchas cosas. Y estamos bien, cada uno hace lo que puede. En Mendoza, ¿no es cierto? Eso tendría que decirlo, que es una ciudad complicada para la cosa artística, ¿no? Bien. Es cuesta arriba, hay mucha apatía, no se cree mucho aquí nosotros mismos no creemos mucho en lo que hacemos, pese a que Mendoza ha dado gente talentosa, ¿no? Sin duda. Bueno, de Mendoza nos vamos a Francia porque nos interesa, así como para empezar a despuntar la historia, ¿cómo fue allá por el año 93 trabajar en Le Monde Diplomatique? Eso fue extraordinario para mí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, ahí a Le Monde yo entré mostrando fotografías que yo vengo haciendo acá en Mendoza. En esa época las hacía, desde que comencé, retratos de artistas y de obreros. Entre ellos uno de Severino, cuyo hijo trabaja acá, ¿no? Mostré esas fotos ahí en el diario Le Monde, me animé, yo siempre me he animado a las cosas. Fui un día, me presenté ahí, mostré las fotografías y me dijeron, bueno, si usted va a hacer retratos como este que nos está mostrando, tiene el trabajo. Está contratado. ¿No es cierto? Había varios fotógrafos, ¿no es cierto? Éramos freelance, así, nos llamaban. Pigiste, le llaman allá en París, te llaman cada tanto, pero yo hice unos cuantos trabajos y fotografié gente interesante, lo fotografié a Octavio Paz, que fue una cosa muy linda, fotografiar ese hombre, estuvimos conversando, y a Jean-François Lyotard, que lo tienen por el iniciador de las teorías postmodernas. Claro. Bueno, tipo muy interesante. Era realmente una experiencia muy linda para mí, ¿no? Yo podía hacer lo que quisiera, no había ningún tipo de condicionamiento. En eso podría volver a lo que te decía de Mendoza, ¿no es cierto? Yo cuando volví de Francia en el 95, me llamaron para algunos trabajos acá, justamente a propósito de que yo venía de Francia y se suponía, ¿no es cierto?, que iba a aportar no sé qué cosa diferente. Sin embargo, cuando intenté hacer algo diferente, me cortaron las alas. Claro. Qué sé yo, Mendoza es lo que fue una experiencia muy linda, ¿no?, de Francia. Toda la experiencia, yo estuve 10 años en Francia. Ha sido una cosa capital en mi vida. Yo por ahí digo, hasta que nacieron mis hijas, hasta que nació mi primera hija, no había nada más importante que hubiese ocurrido que vivir. No en Francia, no particularmente en Francia. Yo te diría, si yo hoy tuviera que pudiese entrar en el túnel del tiempo y volver atrás, no iría a Francia. Parece una burrada lo que voy a decir. La sociedad francesa es una sociedad horriblemente conservadora, pese a lo que se cree, ¿no? Muy, muy aburguesada. Me iría, no sé, a Londres o me iría a Berlín. Lo que yo creo que realmente te cambia y de verdad te cambia profundamente es vivir lejos. Te abre la cabeza. ¿No? Sí, te abre la cabeza. Si además vas a aprender otro idioma, como yo lo aprendí, a mí me gustan los idiomas, eso de verdad es muy bueno. Podría haber ocurrido en Shanghái o en Berlín, no es necesariamente en París. París, por lo demás, es una ciudad muy hermosa, ¿no? Bien. Este programa, Daniel, se compone por la charla con el entrevistado, pero también con informes. Yo te invito a que veamos el segundo. Quiero editar libros, pero no cualquier libro, supo decir Daniel Barraco allá por 2011. Y es que el prestigioso fotógrafo acababa de publicar un libro de Rolando Concati, Ensayos entre luces y sombras, en el que además regresaba a sus fuentes como dibujante e ilustrador. Son ensayos, artículos periodísticos del intelectual Rolando Concati, que yo fui ilustrando uno a uno
mi faceta de los últimos años de ilustrador, de dibujante. Lo que pasa es que siempre me ha gustado la literatura, pero además me gustan mucho los libros como objeto. Tengo una biblioteca extensa y variada, y me entusiasma mucho la idea de editar, pero no cualquier libro. Y si no suena pedante, no quiero editarlos con ciertos parámetros un poco pobres que hemos tenido en la provincia. Y no por nuestros pobres recursos, sino por el muy mal uso de esos recursos, asegura Barraco. Para hacer esos libros que imagina, es que creó la editorial El Amante Universal. Admirador de grandes dibujantes como Carlos Alonso, Eduardo Tejón o Lajo Salai, Daniel Barraco continúa con su búsqueda, pretendiendo rescatar obras ocultas para editar y publicar. Es parte de la función de su editorial y de su intervención en la cultura mendocina. Bueno. ¿Cómo es editar un libro? ¿Cómo es para vos? Yo hago ese distingo de que es un emprendimiento editorial. No le llamaría una editorial, son pocos libros los que he hecho, estoy ahora empezando con el 8º. Es cuesta arriba, como todo acá, porque los libros son muy caros y porque uno, habiendo vivido en el extranjero, habiendo comprado o teniendo muchos libros, ¿qué pasa? Que te vas volviendo más exigente y la exigencia es plata, por decirlo así. Es decir, te das cuenta que no vas a poder, que no te vas a permitir hacer un libro mediocremente, que vas a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces cuesta arriba. Yo los libros los hago, busco subsidios, sponsor, consigo el dinero y una vez que he reunido todo el dinero, edito el libro. Es decir, que el libro luego no está atado a las ventas, ¿no? Que son muy magras. Se hace cuesta arriba, luego no tienen un excesivo eco, sí, entre la gente conocida de uno, ¿no? Pero no te voy a decir que son unos bestsellers. Bueno, pero yo no los hago por eso, yo los hago simplemente porque me gustan hacer los libros. El libro tiene ese valor, ¿no? Claro, lo señalaba y lo sugería el informe, ¿no? El papel, la interacción del lector con el libro, con el hecho material. Claro. A mí me gusta mucho la lectura y me gustan los libros, me gusta tenerlos, tengo muchísimos libros, ¿no es cierto? Muchísimos más libros de los que puedo leer. Y particularmente me gustan los libros hermosos, y entonces intento que los libros que hago tengan papeles buenos, que tengan cuños sobre relieves, fotos pegadas, cosas así, todo eso es caro. Y luego por una cosa que cada vez es más evidente, y es que el libro está en retirada, por decir así, ¿no es cierto? La gente no lee. No leen, ni la gente que creías que leía. Es sorprendente. Yo descubro que gente que creía que leía no leen. Y eso viene por el lado de la computadora. Todo eso ha traído una cultura de la falta de paciencia que requiere el libro, de la necesidad, bueno, de encontrar un momento grande, de largo. dedicación. ¿No es cierto? Claro. Todo eso se va perdiendo. Entonces yo pienso que los libros tienen que ser atractivos, tienen que tener algo que invite a agarrarlos de nuevo, a tenerlos en las manos, a hojearlos y ver si de esa manera, como yo pongo en un papel, lee, te lo ruego. Claro. Hay que leer. La lectura es, pienso yo, una de las cosas más, la literatura, la escritura más extraordinarias que ha hecho el ser humano. Es muy osado pensar que además te permite darte unos gustitos en cuanto a que editas también material de gente amiga, gente querida. Sí. Es una posibilidad. Bueno, este último libro que he hecho, Fotografía Mendocina Actual 2, porque el primero lo hice en el año 99, lo hice con 4 personas conocidas, uno de ellos un buen amigo, Coco Yáñez, fotógrafo, que yo pensaba que se merecían estar de alguna manera en un libro. Sí, eso es un gran placer. Bueno, el libro que hice con Katy es una cosa para mí, es bellísimo, un orgullo, ¿no es cierto? Bellísimo. Ha tenido algo que ver con su escritura. Y ahora estoy preparando otro con un fotógrafo chileno muy bueno, que pienso que este año lo vamos a sacar. ¿Este año entonces vendremos? Sí, este año un ¿sabemos año el fastuoso. Bueno. Vamos a sacar hasta 2 libros este año. Tiene un nombre que yo tengo ganas, no tendría que decir esto, tengo ganas de cambiárselo, se llama La regularidad del accidente, pero no es el título mío, él lo puso, es un profesor de estética, que es muy bueno como fotógrafo, quiso que le pusiéramos ese título, vamos a ver si lo podemos sacar y ponerle otro.
Este emprendimiento editorial que señalás, El Amante Universal, ¿es mito pensar que quién es el amante universal? Porque algún amigo por ahí sugirió que tenía mucho que ver con Barraco. Sí. ¿Sí? Sí. No en el sentido, ¿cómo podríamos decir? No sé Picaresco de la sentido. cosa. No es el amante de las mujeres. El amante de las cosas de la vida, de este mundo, de todo lo que hay en este mundo. ¿Te considerás un amante? Sí. Yo soy un tipo voraz. Y me gusta todo lo que hay en esta vida. Todo, incluidas las mujeres también. Pero me gustan mucho los libros y me gusta viajar y me gusta la lectura y me gustan tantas cosas y la pintura. O sea, ¿La cocina, por ejemplo, te gusta? Sí, yo desde soltero sabía cocinar algo, después Ya no. casado, me tiré a la marchanta. Pero sí, en ese sentido elegí ese nombre, el amante universal, de todas las cosas maravillosas que hay para amar en esta vida, ¿no? Bien. Daniel, vamos a continuar nuestra charla, pero hacemos una pequeña pausa, ¿sí? Nosotros nos vamos a un corte, ya regresamos con más Daniel Barraco en La Caja. De niño y adolescente, Daniel Barraco parecía destinado a ser dibujante o a dedicarse a la pintura. Luego, por razones personales, abandonó todo aquello y más tarde, a los 23 años, comenzó a fotografiar. Se dedicó durante un cuarto de siglo a la fotografía y le fue bien, pero nunca dejó de pensar en el dibujo, porque para él representaba una actividad con posibilidades expresivas mayores que la fotografía. Antes de dedicarme a la fotografía, digamos que en mi infancia y en mi adolescencia, dibujaba. Pero ahora hace unos 5 o 7 años que he vuelto a dibujar y escribo. Esto es algo que no lo he abandonado nunca y lo practico mucho. De vuelta de Francia, en Mendoza retomé el dibujo, en la medida en que pueda hacerlo un hombre casado y con 2 hijas, y en una provincia relativamente aislada como la nuestra. Si bien Barraco entiende que con el dibujo ha vuelto a algo mucho más complejo que la fotografía, no ha dejado la cámara y sigue haciendo imágenes en blanco y negro. En mis fotos tiendo a cierto purismo. Por otro lado, sigo trabajando con viejas cámaras analógicas. En épocas en que las nuevas tecnologías ganan espacio a pasos agigantados y lo digital gana la batalla, ¿cómo se maneja un fotógrafo para seguir fiel a su expresión? Bien, hablamos de lo que te implica la fotografía, pero también va de la mano, ¿no? Quizás también por un paralelismo con tu vida, con el dibujo, con la ilustración y con la mayor posibilidad expresiva que te ofrece. Claro, tal vez sea esta la oportunidad, ¿no? De decir cosas que... Yo desde, como te decía recién, desde el comienzo sentí las limitaciones de la fotografía. Al mismo tiempo, creo que nadie me podría llamar un advenedizo en la fotografía porque trabajé con muchísima intensidad y entonces creo que eso me da cierta autoridad para hablar. La fotografía, tal como yo la he practicado, la fotografía directa, tiene una relación y una dependencia enorme, infranqueable con la realidad. Es decir, no podés ir más allá de lo que está delante de la cámara. Si no, sería otro tipo de fotografía intervenida, como le llaman ahora, al servicio de la plástica, otro tipo de cosas, que no es la fotografía que yo he hecho y tampoco me convence mucho lo que se hace hoy en ese terreno con la fotografía. Entonces yo distintos tipos de fotografía y particularmente la que está en el ámbito del reportaje, es decir, la fotografía donde no se prepara nada, donde todo depende de lo que se va desarrollando delante de uno, ¿no? Eso yo creo que es la línea en la fotografía donde la fotografía tiene mayores posibilidades, porque entra, ¿no es cierto?, en sintonía, entra con todo lo de inesperado, de creativo que tiene la realidad. Pero eso finalmente hay una limitación, no podés ir mucho más allá, porque la realidad es una cosa que se te impone, ¿no es cierto?, que está dada ahí, ¿no es cierto? Vos no podés cambiar nada de eso, podés, es cierto, tener una mirada con mayor sutileza sobre la realidad, pero la realidad es esa. Y luego hay una
esto mal que le pese a los fotógrafos, esto que voy a decir no les va a gustar nada a los fotógrafos, pero la fotografía en buena medida la hace la cámara. Cuando la señora vecina tuya te dice, qué cámara que tiene usted, debe hacer buenas fotos, eso no es una tontera, eso no es una tontera. Claro. Hay una gran verdad en eso, hay una gran verdad, una vez más infranqueable, que es que el aparato, hay una cantidad extraordinaria de cosas en la fotografía que están resueltas por personas que las pensaron en su momento, no por uno. Bueno, es decir, los técnicos, los tipos que crearon las ópticas, los tipos que hicieron las películas, todo eso es algo sobre lo que no tenés mayor control y ciertamente implica una limitación. Y luego está el dibujo, que es lo que te decía más temprano, que es lo que a mí desde chico me gustó mucho, ¿no? Y por cuestiones personales abandoné y lamento mucho, porque claro, el dibujo es otra cosa, ¿no es cierto? El dibujo es estar en las ligas mayores. El dibujo, por otro lado, es como con la danza, una actividad ancestral del hombre, ¿no es cierto? Claro. Una cosa hecha desde los albores de la humanidad, y una verdadera aventura. Cada trazo que vos haces con el lápiz, con el plumín, con el pincel, con los materiales, es una cosa sobre la que no tenés mayor control y sobre la que un posible control viene dado por una enorme experiencia con los materiales, con el trabajo, muchísimo más que en fotografía, ¿no? Y donde, bueno, indudablemente te enfrentás con una cosa complicadísima, que es como cuando dicen los escritores, la hoja en blanco, ¿no? Bueno, efectivamente, la hoja en blanco. Yo pienso que en la escritura todavía es más difícil, porque el dibujo en algo te ayuda, ¿no es cierto? En algo te ayuda, lo que va saliendo te va orientando. En la fotografía, por volver brevemente a eso, bueno, hay un elemento que está enfrente tuyo y que vos no lo has buscado, eso está ahí, ¿no es cierto? Y, bueno, en el dibujo no hay nada, no hay nadie que te tire una cuerda. Y tenés que abrirte paso solo. Y me parece que las posibilidades de sutileza, de vocación, de sugerencia, que yo creo que la sugerencia es la cuestión en el arte, ¿no es cierto? No aquello que es evidente. Yo abomino de todas las cosas que son grotescas, obvias, evidentes, claro, obvias, ¿no es cierto? Eso uno lo ve en el cine, lo ve a veces en la música. Bueno, yo pienso que en la sugerencia, que en la idea de lo sugerido está la riqueza, aquello, como se dice, que completa el espectador, que el espectador se siente invitado a participar sí, y a buscar y a escudriñar en un sentido que no le es revelado completamente. En eso indudablemente está la riqueza de lo artístico, en las grandes obras es eso, la multiplicidad de, no sé si de interpretaciones, pero de sentimientos que generan las grandes obras, ¿no? Justamente porque no son obvias, porque no está todo dicho ahí. Eso en fotografía, yo te podría decir una cosa demasiado acotada. Con todo, y lo hablábamos la otra vez, yo no quisiera de ninguna manera, aparecer como un tipo desdeñoso con la fotografía que me ha dado todo. Todo lo que he hecho me lo ha dado la fotografía y me ha dado un cierto lugar, como se dice, un lugar en el mundo, por decirlo así, un lugar desde adentro, espiritual. Pero, bueno, hice muchísima fotografía y... Lo que te da una visión crítica sobre el asunto. ¿Te das cuenta? También. Claro. Yo siempre digo, no me podrán decir, bueno, vino, tocó y ya se pone a criticar. No. Conozco bien desde adentro la fotografía y, bueno, y fui sintiendo que no me salía más nada ahí en ese mundo y que sí quería volver al dibujo. Claro, he vuelto al dibujo más de grande y es, como te digo, una disciplina sumamente complicada. ¿Todo es dibujable o hay algo que vos decís, no, esto no lo puedo abordar? A ver, ¿cómo? Temáticas, rostros, situaciones, ¿todo Sí. te interesa por igual? Sí. ¿O hay algo que decís, no quiero hacer más, no sé, paisaje, por decirte algo, no quiero claro. hasta el técnica? Está bien lo que preguntas. Yo no he dibujado paisajes, he hecho algunas cosas de ciudades, así, en los viajes, pero... Y a veces me he preguntado por qué grandes dibujantes y pintores han dibujado menos paisajes
que por ejemplo, retratos. Ajá. Bueno, a mí me gustan mucho los retratos, me gustan mucho y hacer retratos de escritores e intentar ponerlos en situaciones e imaginar cosas alrededor de ellos. Y en eso, en la fotografía también me gustaba mucho el retrato. Porque a mí me gusta mucho la gente. Porque me gusta meterme con la gente, porque me gusta la relación con la gente y lo que hay de especial y de no revelado en la relación con la gente, de extraño, de misterioso. Y en el dibujo, bueno, es un gran desafío hacer retratos, ¿no? Pero también el desnudo, bueno, y las posibilidades de deformación que te puede traer el dibujo, ¿cierto? En ese sentido, los que ustedes nombraban ahí, Alonso y el gran Eduardo Tejón, ¿no? Eran gente que conseguía hacer retratos que vos reconocías, primera condición de un retrato, que vos reconozcas quién es el retratado, y al mismo tiempo con una capacidad expresiva de deformación increíble, ¿no? Tejón, que yo admiraba mucho, era un tipo que me gustaría hacer un libro sobre las pinturas y los dibujos de Tejón, quien yo creo que ha sido uno de los grandes dibujantes que ha dado Mendoza, que es una ciudad, yo no formo parte de eso sin duda, pero que ha dado grandes dibujantes. Curioso, ¿no? Ha dado grandes dibujantes Mendoza. Alonso salió de acá, ¿no? Claro, sin duda. Que es posiblemente el más grande, ¿no? Daniel, yo te invito a que escuches una preguntita que tenemos para ofrecerte. Bueno. Daniel, vos has hecho fotografías muy disímiles, muy diferentes, como desnudos, paisajes, retratos. Y los has hecho como fotografía posada, fotografía de autor, o haciendo tipo reportaje. ¿En qué tipo de fotografía te sentís más cómodo trabajando? ¿Y qué posibilidades expresivas le ves a cada una de esas variantes de fotografía? Esto me recuerda a Odol Pregunta. Más o menos. Buena pregunta esa. Hablemos de fotografía. Esto lo he conversado yo con algunos fotógrafos. Yo pienso lo que decía recién. De todas las líneas que se pueden hacer en fotografía, a mí me parece que donde la fotografía más posibilidades tiene, más vuelo toma, es en lo que se llama la fotografía de reportaje. Por ahí los espectadores no conocen, pero Robert Frank, Eugene Smith, grandes, no reporteros en el sentido de que los mandaran los diarios a hacer exclusivamente una notita, no, sino que tomaban temas, una ciudad así durante años fotografiándola. Me parece que en esa línea, es decir, cuando el fotógrafo adopta una cierta posición, ¿cómo se diría?, como un paso atrás, intentando que sea la realidad multifacética, que se abre en abanico y hurgar ahí, que sea la realidad la que le ofrezca toda esa riqueza. Indudablemente es en el reportaje. En la fotografía posada, ¿no es cierto?, la fotografía de estudio, la fotografía donde vos controlás todo, yo te diría que sí la fotografía tiene limitaciones, ahí acrecentás más las limitaciones. No hay duda que es en el vagabundeo, yendo al encuentro de la realidad, donde la fotografía puede por momentos tener verdaderas posibilidades de alcanzar así algo extraordinario. Pero en la continuidad, no en una foto, ¿no es cierto? Yo, si bien hay algunas fotos excepcionales en la historia de la fotografía, si hay algo excepcional son las obras, ¿no es cierto? No una fotografía. Entonces eso se logra, esa gran riqueza, en la continuidad, en el trabajo permanente sobre un tema, en esa línea, a propósito de lo que pregunta Coco, en la línea del reportaje, no de la fotografía controlada, de la fotografía posada, donde, como te digo, vas a limitar todavía mucho más, ¿no?, lo que pueda salir de ahí. Bien, Coco Yáñez no es el único que pregunta. ¿Vemos la siguiente? Bueno, cómo no. Bueno, a mí me gustaría preguntarte acerca de la génesis de tu fotografía.
Es decir, en el sentido de que si esta es el producto de un proyecto estético, de una intención artística previa o de una puesta en escena deliberada de lo real, o si por el contrario, en general tu fotografía va más allá de una intención previa o de los efectos compositivos o de producción y expresa solamente la autonomía del mensaje visual. Es muy complicada. Ahí tal vez lo que pueda decir sobre eso pudiera sonar un poco decepcionante o poco confuso. Es que yo pienso, lo digo por mí, también por cosas que he conversado con gente que yo admiro en el mundo de lo artístico, la actividad más intensa en lo artístico proviene de zonas de uno confusas, sobre las que uno no tiene mayor control. Uno se siente impelido así, a hacer algo, pero no sabe exactamente por qué. Como yo lo he contado muchas veces, incluso por qué empezás a hacer algo. Una cosa misteriosa y te diría, y muchas veces accidental, ¿no es cierto? ¿Por qué yo hago fotografía? Bueno, en realidad por una cosa medio accidental al principio. Lo que ocurre, como, a propósito de lo que él dice, cuando vos vas desarrollando un trabajo, y es que en determinado momento te das cuenta que eso da para organizar, para hacer una serie de mayor profundidad, de mayor contenido, pero eso raramente te lo propones. Lo que quiero decir es que yo soy enemigo de las cosas excesivamente pensadas, como pensadas previamente, ¿no? Por supuesto no de lo pensado, pensado previamente, preparado. A mí lo que me gusta es que sea la realidad, que sea la experiencia, el trabajo, el que te vaya indicando el camino. En el dibujo eso es muy evidente, es lo que vas haciendo, que te va diciendo por dónde tenés que ir. Y en la fotografía, por ejemplo, la serie esa que yo tengo, Artes y Oficios, sí. Bueno, yo empecé a hacer fotos en el año 80, había estado en la militancia de los años 70, y me parecía que tenía que, por una especie, como esa palabra que se usa, de mandato que venía de esos años, yo tenía que hacer fotos de obreros, ¿verdad? Bueno, una cosa, por otro lado, bastante limitante también. Pero yo tenía que hacer fotos de obreros. Al cabo de un tiempo de obedecer a eso, hay que hacer fotos de obreros, tu fotografía tiene que tener un compromiso, te das cuenta que vale la pena. Y que era algo interesante y que entonces vas a ir llevando tu trabajo en la dirección del rescate de oficios que están en vías de desaparición, y todo eso le va a dar un contenido y una trascendencia diferente a lo que estás haciendo, pero que no lo has pensado antes. Pero lo llenas de sentido después. Te das cuenta, y te diría que la mayoría de las veces pasa eso. Uno no piensa previamente, uno siente que cosas así un poco inmanejables lo orientan en una dirección, y después se da cuenta, porque tengo que decirte que yo en la fotografía, con los años me he dado cuenta que indudablemente la fotografía reflejaba cosas bien íntimas mías y direcciones que yo quería tomar. Pero eso no es algo que lo pienses previamente, y te diría que es mejor que no lo penses previamente. Cuando, por volver por hablar de la escritura, que a mí me gusta tanto, y de la literatura, que me gusta tanto, cuando los escritores te dicen, yo quería que el tal personaje hiciera tal cosa, pero él no quiso. Claro, eso no es una broma, claro, una putada. No, es verdad eso, es verdad. Los personajes tienen una independencia. El trabajo verdaderamente pasional en el ámbito de lo artístico, de lo expresivo, lo artístico. Yo te decía el otro día que hay una cosa que yo detesto, es llamarme artista. Me parece una cosa ridiculez de decir, yo sé que soy un artista. No, yo trabajo en estas cosas, hago esto, no puedo hacer otra cosa. Esto es una cosa que toda la vida lo he hecho y no podría hacer otra cosa. Cuando por ahí te dicen, no, qué bien que haces lo tuyo, que te dedicas a lo tuyo, pero la verdad que no podría hacer otra cosa. Es como una obligación, una sensación que no puedo eludir. Lo mejor que te puede pasar es que no pienses demasiado previamente en las cosas, que luego en el camino vayas descubriendo, bueno, que eso tiene una estructura, que podés ir puliéndola, esa estructura estética, que la puedes ir llenando de contenido, que podés ir profundizando en lo que estás haciendo. Bien, vamos a un corte, si te parece bien. ¿Cómo no? Enseguida regresamos entonces con más En la Caja. Ya volvemos.
Bien, arrancamos este tercer y último bloque de este programa de entrevistas llamado En la Caja. Qué lástima, la estamos pasando muy bien, ¿no? Quería preguntarte a raíz de lo que decías más temprano sobre esta posibilidad de retratar gente en circos, ¿no? En estos colores, con estas situaciones, en estas escenas. ¿Cómo ha sido este proceso? Sí. ¿Qué pretensiones también tenés con eso? Mira, es interesante que hablemos de eso porque tiene que ver con lo que preguntaba Hugo Sánchez Bauzón sobre un proyecto previo, una idea, como la serie del circo que yo tengo por ser de las mejores cosas que he hecho en fotografía, lo hice una vez más, la comencé de una forma accidental. Yo tuve una compañera, unos cuantos años atrás, que cuando la conocía a esa chica, ella hacía fotografías de circo. Y solamente por acompañarla, acompañarla a los circos. Se trata de circos pobres que pasaban por Mendoza, y no la fotografía del espectáculo mismo, sino lo que le llaman el coreto, la parte de atrás, ¿no? las tramoyas, lo que se hace atrás, la preparación de la gente, y ya te digo, y de circos modestos. Por acompañarla a ella, empecé a tomar fotos, y una vez más en el camino me fui dando cuenta de que, bueno, el circo no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Y que el circo también es una actividad muy, muy antigua, muy antigua. Y que el circo tiene una organización curiosa, o curiosa en el sentido, se parece un poco a la sociedad, ¿no es cierto?, en la que vivimos. Hay pobres dentro del circo, hay ricos, el dueño del circo, el trapecista suele casarse con la hija del dueño del circo, entonces más o menos va a pelechar. Cosas que después vos vas a ver también en otros ámbitos. Y ahí entonces empecé a fotografiar durante muchos años y a darme cuenta, otra cosa más, de las limitaciones de uno, porque el mundo del circo, de esos circos modestos, circos muy, que les cuesta mucho todo, es un mundo durísimo, durísimo. El de esa transhumancia, los chicos les cuesta ir a la escuela. Entonces todo eso va a conformar una realidad y un tejido, una textura cuando te acercas, que no es cualquier cosa, que es difícil estar metido allá adentro, que te rechazan mucho, tienen mucho miedo a que vos vayas, que seas de la Sociedad Protectora de Animales, en realidad, que vayas a denunciarlo. Todo eso va a tener que ver con tus propias capacidades de aguantarte eso. Bueno, yo estuve muchos años haciendo esa fotografía, y a propósito de qué quiero hacer, tengo muchísimas ganas, y creo que lo voy a hacer. Eso va a ser el próximo proyecto de libro para el año que viene. Una cosa muy ambiciosa, se llama Noche de Circo, que es como se llama la serie, no es un título mío, es una famosísima película de Berman, Noche de Circo, que tiene que ver, bueno, con ese costado sombrío del circo. La fotografía, además de blanco y negro, que le otorga un dramatismo muy particular, son circos, como te digo, pobres, muy modestos. ¿Van a acompañar textos también? Sí. ¿Tuyos? Mirá, yo cuando hacía esa serie, encontré un día un texto maravilloso, extraordinario, de Jorge Enrique Adoum. A propósito de lo que hablábamos más temprano, de animarse las cosas, me encontré la dirección de él. Él era un gran escritor ecuatoriano. Le escribí y le dije, ¿usted me dejaría usar ese texto? Y el tipo me dijo que sí. Entonces yo lo voy a poner, que es un lujo, un gran texto. Ahora, yo tengo la costumbre de escribir. Yo todos los días de mi vida escribo sobre las cosas que me pasan. Mañana voy a escribir sobre esto que está pasando acá. Entonces, mientras tomaba las fotos, escribía, llevaba una especie de diario. Yo tengo un diario, que espero que sea un poquito mejor que un diario de 15. Seguramente. Escribía sobre lo que me iba pasando cada vez que iba a fotografiarlo. Entonces tengo muchísimas notas que espero poder desarrollar un poco, espero hoy escribir un poco mejor que cuando las hice en ese momento, y acompañar el libro. Yo mencionaba recién a Eugene Smith, uno de los más grandes fotógrafos que ha habido. Él decía, hay que escribir sobre lo que uno está fotografiando, no por el valor mismo, porque uno de lo que escriba, porque uno pretenda publicar eso, sino porque escribir es una manera de comprender mejor. Bien. Daniel, en este momento, En la Caja es el momento de compartir un pedacito de nuestra historia nacional, si te parece. Estimamos que se habría puesto fin a este luctuoso suceso que entañó esta enorme fiesta de los trabajadores de todo el país.
que fue malograda por estos acontecimientos. Ay, por Dios. ¿Qué sensaciones se te generan? ¿Qué anécdota tenés vinculada también a esta situación? Y una muy importante de mi vida. Yo estuve en Ezeiza, fui ahí cerca del palco, vi el tiroteo. Yo creo que el otro día conversábamos de una anécdota en relación a esa escena precisa, que yo durante muchos años creí que ese era un muchacho de la izquierda del peronismo y que indudablemente lo habían linchado por hablar de un tema de ahora. No, ese muchacho que lo levantan del pelo ahí es un tipo de ellos, de la patota sindical que estaba en el palco y vive actualmente en la provincia de Buenos Aires. O sea que yo durante años creí que ese muchacho lo habían matado. Bueno, eso fue una cosa absolutamente inenarrable, lo que fue el viaje a Buenos Aires, la llegada a Buenos Aires muy tarde en la noche, con una cantidad muy grande de compañeros en distintos ómnibus, y después yo fui con mi hermano también, mi hermano menor. Al otro día fuimos a Ezeiza, nos llevaron, estuvimos ahí, estábamos a 200, 300 metros del palco y no nos dábamos cuenta del tiroteo que había. Después uno de los compañeros nuestros recibió un balazo en la cabeza, pero bueno, que le rozó la cabeza. Y yo en un momento dejé ahí la guitarreada que estábamos, la mateada, y me adelanté hasta un muro de gente, y cuando logré abrirme paso ahí, vi el tiroteo, fue una cosa tremenda, tremenda. Y luego, finalmente, lo más impresionante de todo, que fue el regreso. Yo tengo para mí que nunca he sentido algo tan intensamente amargo y triste, terriblemente triste, como fue el regreso de Ezeiza, cuando ya supimos que el viejo no iba a aterrizar ahí, que eso se había convertido en una tragedia. No lo sabíamos bien, que era una desgracia, una tragedia lo que había ocurrido, pero nos dábamos cuenta que la cosa no había funcionado. Entonces lo tengo clarito como si hubiese ocurrido ayer, cuando nos subíamos a los puentes de la Richieri a ver pasar la inmensa muchedumbre. Se dicen que hubo 2 millones de personas en esa concentración. Y las emociones, los sentimientos que provienen, yo creo, ¿no?, de las concentraciones de gente, en ese orden, no me refiero, no sé, a un partido de fútbol, aunque también podría ser, pero así, en ese momento estaban concentradas tantas expectativas, tantas esperanzas, todo lo que uno había deseado en esa época, y que eso fracasara ese día, y que además, bueno, luego fue el comienzo ya de una catástrofe completa. Bueno, quisiera decir que me parece que hoy en este momento y desde hace 10 años estamos viviendo, gracias a Dios, una situación que está retomando muchas de las mejores cosas que nosotros queríamos para este país en los años 70, antes del golpe y antes también del 73, todo eso. En ese sentido, me parece que estamos viviendo una gran época que desgraciadamente mucha gente no lo aprecia, no se da cuenta, ¿no? Nosotros los argentinos somos increíbles para destruir lo mejor que tenemos. ¿Cómo ves, digamos, en base a esta actualidad que señalás, el futuro, ¿no? Si la oposición al oficialismo puede generar una fórmula votable, si ves una continuidad de la política que viene gestando que Cristina. En la Argentina y en el mundo un momento muy complicado, muy difícil. Yo cuando veo que los franceses masivamente votan a Le Pen, ¿no es cierto?, que es la ultraderecha nazi fascista, bueno, entonces ya no sabes para qué pensar. Acá en la Argentina, a mí me parece que si ganase la oposición, si gana esta Unión Democrática que hemos visto ayer sacarse una foto, y bueno, eso es un problema muy grande. Esta gente nos va a hacer volver los Sanz, los Solanas, mediocrísimo director de cine, por otra parte, pienso. Nos va a hacer volver a épocas muy complicadas. Y por otro lado, es indudable que hay mucha oposición, que que nuestra clase media es muy complicada, yo me siento muy mal en la clase a la que pertenezco, que es la clase media. Me parece mentira las cosas que escucho, el odio que tienen con Cristina,
la desmemoria, pero es un fenómeno en todo el mundo, no vas a creer que solamente en Argentina, la desmemoria, la gente cómo se ha olvidado que ayer nomás estábamos al borde o ya cayéndonos al precipicio, y por otro lado las cosas realmente buenas que ha hecho todo este modelo, todo este proceso con Néstor antes y ahora con Cristina. Yo estoy muy preocupado, no te podría decir así que lo veo bien y que tengo grandes esperanzas, me parece que está difícil la cosa. Bien. Pero confío mucho en Cristina, que saque un conejo de la galera. De la galera. Bien, continuamos entonces con los informes. ¿Cómo no? Lo vemos. Según palabras de Jean-Claude Lemannier, director de fotografía de la Biblioteca Nacional de París, las fotografías de Daniel Barraco nos hacen sentir que han nacido de la densidad de las sombras. Sentimos la presencia y espesor del silencio, son como espejos del misterio. En un viaje que hice en 1977 por Sudamérica tuve mi primer tímido contacto con la fotografía, dice Barraco, quien en un primer tiempo se formó de manera autodidacta, si bien reconoce como uno de sus maestros al ruso Garrik Pinkasov. Algunas de sus series fotográficas, así como dibujos, las ha reunido en libros como El sentimiento trágico del instante, El truco de perder la infancia y Mañana vas a ver al Che. El fotógrafo empezó haciendo retratos de tipo social, obreros, artesanos, el mundo del trabajo, lo que podría llamarse una fotografía comprometida, porque de alguna manera eran mandatos, exigencias de la época de militancia en los 70. Luego, ya en París, me liberé de eso y exploré una temática más amplia, dice Barraco antes de precisar que vivió 10 años en la capital francesa. Regresé a Argentina porque ya no quería seguir viviendo como extranjero. A cierta edad te llama fuertemente tu tierra, dijo el artista. En Barraco también está presente el rol docente. Fue profesor de diplomados de fotografía en la Universidad Católica y en el Instituto Arcos en Santiago de Chile. Su pasión por las letras lo llevó a escribir todos los días y a practicar con asiduidad la escritura epistolar. Daniel Barraco, fotografía, voluntad y perseverancia. Así lo tituló una nota que le dedicó Radio Francia Internacional. 3 características que lo definen. Ah, bueno, ahí hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas Sí. para las que podamos ¿Por dónde hablar. querés que empecemos? Sudamérica Monsieur 77, París, por donde quieras. Mira, en el año 77 hice un viaje que en esa época, todavía la gente lo hace, pero era cosa casi ritual, viajar por América del Sur a dedo, entonces estuve 6, 7 meses viajando por los países de América Latina. Ahí alguien me regaló una camarita, hice algunas fotos y luego con el tiempo retomé esa cámara y me dediqué ya de a poco. Al principio me alentaron la gente a la que yo le mostraba la fotografía y me fui afirmando. Yo no sabía bien qué hacer de mi vida, sí, te lo podría decir. Ese viaje lo había hecho porque quería conocer a Ernesto Cardenal, un gran poeta nicaragüense. Cuando yo fui a verlo en el año 77, él había tenido que escapar por un hecho muy extraordinario que ocurrió en Nicaragua en ese momento y tuvo que salir. Y entonces, de poco a poco fui encontrando en la fotografía una manera de hacer algo, de ganarme la vida. Eso también es muy importante. Es muy importante ganarse la vida con aquello con lo que te apasiona, ¿no? Que haces porque no podés hacer otra cosa, como en ese momento era la fotografía. Y en el año 85 me fui a París, pero yo no me fui a París, como a veces algunos me han dicho, te fuiste a perfeccionar. No, yo me iba a ir a Nueva York. De hecho, lo que pasa es que me negaron la visa del gran país del norte. Y entonces no pude irme. Y como había conocido una mujer francesa en París, en Buenos Aires, que tenía una galería en París, me fui para allá y ella me dio una mano, que me parecía lo mejor que podía hacer en ese momento. Y le decía yo a los amigos en una despedida que me hicieron acá, en 2 o 3 meses estoy de vuelta. Tenía así algunos objetivos, conocer la Torre Eiffel, subir ahí. Bueno, y lo que pasa es que, bueno, al principio fue muy complicado, yo además no sabía francés, tuve unos amigos que maravillosamente me acogieron y me tuvieron unos meses en su casa, pero se puso difícil
Porque no conoces cómo es el mecanismo para moverte. Después, cuando te das cuenta, descubrís que vivir en Europa o en Francia es mucho más fácil que acá sos Tarzán, y entonces llegás allá y en realidad, en cuanto ves cómo se mueve aquello, te manejas con mucha más tranquilidad que acá. Las cosas son más previsibles. Y ahí estuve desde el año 85, y a finales del 85 conocí a ese hombre, quería llegar rápidamente a él, que se llama Jean-Claude Lemagny, que es un hombre muy mayor, que es el tipo que durante 25 años fue el director del gabinete de fotografía de la Biblioteca Nacional de Francia, que es un lugar realmente muy importante dedicado a la fotografía. Y él es uno de los grandes escritores, intelectuales de la fotografía. Bueno, ese hombre yo le debo muchísimo. Ellos me han comprado muchísimas fotos. Materialmente le debo buena parte de mi subsistencia en París. Y luego, bueno, el que él haya creído tanto en mi trabajo, ¿no? Jean-Claude Lemagny, un tipo de fama en el mundo, ¿no? ¿Cómo fue volver? Decís, la tierra te llama. Sí. Así fue. Sí. Tengo que decirte, cuando vos vivís 10 años en Europa, te volvés más ducho sobre lo que es Europa. Escuchás, te das cuenta de lo que puede ser la vida en otros países, aunque no hayas vivido ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Los franceses son acogedores hasta ahí nomás. No te van a decir sudaca, como parece que dicen en España, nos dicen en España, pero tienen otra manera de rechazarte, que es... los franceses no se creen, los parisinos sobre todo, el parisianismo, no se cree en el centro de Europa, se cree en el centro de la galaxia. Piensan que la galaxia gira alrededor de París. Entonces, ellos no les interesa en absoluto lo que pasa fuera de Francia. Tienen siempre una mirada folclórica, exótica. A nosotros es muy difícil que encontres un francés que de verdad le interese. Saben dos cosas de nosotros y pasan a darte lecciones de lo que somos nosotros, a explicarte lo que es el peronismo, por ejemplo, cosas así increíbles. Entonces, al mismo tiempo, bueno, yo viví ahí, te reciben bien, tienen cosas muy lindas, le dan mucha bola en serio a la cuestión artística. Yo iba de acá, yo muchas veces utilizo esta expresión, ¿cómo iba yo de acá? Iba imbuido de ese espíritu que dice, no te hagas el artista. ¿No es cierto? ¿Qué expresiones? Y llegás a una ciudad, a una sociedad donde en serio les gusta el arte, les gustan los artistas, tienen un gran respeto, una admiración solamente porque estás en la cosa artística. Eso es lindo, ¿no? Eso es lindo de ser vivido. Al principio no te das cuenta, te sorprendes, pero luego te habitúas a eso. Me parece que hay otros pueblos que son más acogedores, que son más humildes, más modestos. Pero bueno, yo me quedé ahí y mirá, a mí me gusta la política, entonces yo aprendí a hablar bien y sabía mucho de la vida de Francia, pero aún así, íntimamente, yo viví muchos años con una chica allá. A veces en las noches veíamos documentales. Los franceses tienen una televisión así pública extraordinaria y un canal que se llama Arte, que da grandes documentales. Y entonces yo veía, por ejemplo, que ella hacía comentarios sobre algo que estábamos viendo que tenía que ver con la historia de Francia, que yo lo sabía como que había ocurrido, pero no sabía los pormenores de eso. Eso a mí me dolía mucho, no entenderlo, como si, no sé, si yo le hablase a ella del 20 de junio, la vuelta de Perón. Es algo que tiene que ver con la idiosincrasia más profunda de uno. Bueno, sentir que yo no era de ahí, eso me fue taladrando, así, día a día. Bueno, llegaba un momento, me dije, ya está. Nos volvemos. Fue muy complicado, fue un desgarro así. Yo he vuelto, he ido muchas veces para allá. Y fue, como se dice ahí en el informe, una década fundamental. No, vuelvo a repetir, exactamente porque haya sido en Francia, sino porque yo me fui literalmente, con una mano atrás y otra adelante, me fui con el pasaje de ida nada más, imagínate. En la época que se podía comprar el pasaje de ida más económico. Y ya me hice un lugar y bueno, vendí foto y me compré la casa. No es poco comprarse la casa con el trabajo que uno hace, ¿no es cierto? Es una cosa muy importante en la estructuración de una persona, ¿no es cierto? Que te puedas comprar tu casa con tu trabajo. Eso lo hice con la venta de mi foto, ¿no es cierto? Después de haber salido así, sin saber bien qué es lo que iba a hacer, si valían o no mis fotografías, si servían, bueno, me encontré
Una vez más, así, con cierto olfato, me di cuenta que era ahí la cosa, fui perseverando, ahí cuando decía, ¿cómo es perseverancia y voluntad? Como suena eso medio nietzscheano. Bueno, sí, perseverancia y voluntad. Yo creo mucho en eso. No creo en el talento innato para nada, parece que es una tontera eso. Yo pienso que todos tenemos capacidades que hay que desarrollarlas. Lo que hay que tener es, bueno, aguante para perseverar. La prepotencia paciencia. del trabajo, supongo decir alguien alguna vez. Hay que tener disciplina, harta. Hay que tener disciplina, hay que poder atravesar los largos periodos grises que tiene la actividad artística, donde no pasa nada, hasta que después de golpe surge algo que vale la pena. Hay que poder estar bien, relativamente bien, con esos ciertos fracasos, así, hasta que llegas a una playa, ¿no? Donde hay sol y te bañás. Pero si no, tenés que atravesar un largo desierto. No quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, aunque sea brevemente, sobre tu rol docente, como formador de otros profesionales. Yo he tenido literalmente cientos de alumnos, porque trabajaba en ese instituto en Chile, donde tenía clases así con mucha gente, y también he tenido muchos alumnos aquí en Buenos Aires, en París, en Francia. Yo cuando llegué a Francia por unas vueltas me conecté con una empresa muy grande y anduve dando vueltas por toda Francia dando cursos cuando ya había aprendido francés. A mí no me gusta mucho. ¿No te gusta mucho la docencia? No, y me parece que a veces los alumnos son un poco ingratos, pero a mí lo que me gusta de la docencia es cuando encuentro un tipo apasionado. Yo he tenido un par de alumnos así que ya dejan de ser alumnos en ese sentido. Eso es lo que me gusta, encontrar. Lo que no me gusta, fue una de las razones también por las que dejé lo de Chile, bueno, el alumno apático que no le interesa, que está ahí, vos no sabes bien por qué está, eso es muy cuesta arriba dar clases, ¿no? Curioso, he dado muchos años y a mucha gente clase porque lo he necesitado, pero no es algo que me guste tanto. Bien. Daniel, bueno, muchísimas gracias por haberte acercado a charlar con nosotros, por abrirnos un poco tu vida, tu historia, por tus talentos. Muchas gracias también. Y hasta siempre. Muchas gracias, me he sentido muy a gusto. Yo que soy un poco vergonzoso a veces, pero me he sentido muy bien. Ha sido muy amable, Daniel. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con este programa de Daniel Barraco en la Caja. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la hora 22 a través del canal de TDA número 30 o en su versión en internet en www.señalu.tv. También podés seguirnos por nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.